Bueno, es un placer estar con ustedes en este tiempo y lo he tomado para hablar un poco acerca de mí, porque sé que hay muchas personas que no saben o saben muy poco acerca de mi vida y quiero sacar este breve momento para hablarles al respecto, todo bajo la dirección de Dios. Mi nombre es Julio César Castro de la Cruz, soy de la ciudad de Valledupar, Colombia. Trabajo en una mina de carbón en el sur del Cesar y hablo de esto porque parte del testimonio que voy a dar está relacionado con la minería y tiene que ver con mi conversión, cómo conocí yo al Señor de señores, el que hizo los cielos y la tierra. Quiero decirle que me crié en una familia con inclinaciones cristianas, adventistas sobre todo, pero pasó el tiempo y hubieron fracturas familiares hasta el punto de que llegó un momento en que dejé de creer en Dios y llegué a una posición donde para mí Dios no existía. Porque una de las preguntas que me hacía era, si Dios existe, ¿dónde está? ¿Por qué no lo puedo ver? Y si Él existe, ¿por qué no puedo hablar con Él? ¿Y por qué no entablo una conversación como con la que se puede entablar con un ser viviente? Esa era una de las preguntas que me hacía y hacía a otros y no lograron responder. Por lo tanto, entré en un ateísmo de la cual tampoco me volví un ofensor de la fe, pero tampoco compartía ni comulgaba con la fe en Dios. Esa era mi posición inicial. Y en el año 2001, cuando estudié técnico en minería en el municipio de San Juan, departamento de La Guajira, fui a hacer unas prácticas en el Cerrejón, zona centro, cuando eso era Cerrejón, zona centro, en La Guajira. Específicamente en ese lugar viví una situación que me llevó a lo que hoy en día creo. Me explico. Lo que resulta haber ocurrido fue que en esa empresa muchos compañeros trataron de impedirme que yo realizara mis prácticas empresariales a tal punto de que ya yo veía una derrota laboral y en ese sentido, cuando estaba en mi habitación, porque solía ir y venir de labores y vivía en San Juan, sentado en la habitación a puerta cerrada, sin la compañía de alguna persona, en ese momento yo escuché una voz que me dijo, yo Dios soy tu solución. La escuché en este oído izquierdo. Y esa voz me hizo temblar y me hizo sentir un escalofrío de pies a cabeza. Pero no lo miré como una mala noticia, sino como que, como decimos nosotros, se me prendió la chispa. Y esa misma noche, tipo 8 de la noche, salí a buscar un compañero que había estudiado conmigo y le dije, oye Pablo, yo quiero buscar de Dios. Él caminaba en esos pasos y me entregó un Nuevo Testamento. Me dijo, lee este Nuevo Testamento, puedes comenzar a leer proverbios. Y alterna un día un proverbio, otro día un salmo. Efectivamente, esa noche retorné a casa y comencé a leer un salmo. Al día siguiente tomo las labores y cuando estoy en el trabajo, muy temprano me doy cuenta que todos esos
compañeros que se negaban al apoyo en mis prácticas empresariales, inmediatamente, como si los hubieran transformado. Mis enemigos se volvieron mis amigos de una manera radical, a tal punto que yo me quedé estupefacto y dije, esto fue la palabra de Dios. Dije, esto fue la palabra de Dios. Todo transformó, todo cambió. Comencé alegremente a hacer mis prácticas y a llevar a cabo mis funciones. Pero como era una persona endurecida, con un corazón atado, hubo un momento en que en un vehículo donde me transportaba, dije dentro de mí, que Dios ni que Dios. Reconozco que estaba muy mal delante de Dios. Eran apenas mis primeros pasos en cuanto a la fe. Y yo diciendo estas palabras, no pasaron 10 minutos cuando choco el carro en el que iba. Y en el momento en que choco el carro, en ese instante, escucho esa voz que me dice a la mente y al corazón, por haber dicho que Dios ni que Dios. Bueno, llegaron la gente de seguridad, llegó el superintendente de planeación a corto plazo, Miguel Gutiérrez en aquel tiempo, y dijo, bueno, no le vamos a renovar el contrato, habían unas grandes posibilidades para renovar el contrato. Vamos a dejarlo que termine, que se gradúe, pero no le vamos a dar el contrato. De ahí vino mi derrota, mi primera derrota, y me fui a Valledupar a quedar sin empleo y duré en ese lazo 2 años sin trabajar. Pero me quedó algo bien claro, era que mi vida no era nada sin Dios, porque Él me había hablado y me había dicho que Él era mi solución y que por ahí donde iba a conseguir mis cosas y el éxito de mi vida, familiar, empresarial, laboral y social, espiritual. Cuando estoy acá en Valledupar en esos 2 años fue comenzando ese tiempo de ocio, me senté en la casa, en la puerta de mi casa, y en mi mente se vino el nombre de una muchacha que conocí mucho tiempo antes, que recogía a los niños y los jóvenes del barrio y nos llevaba a una iglesia. Y cuando me vino a la mente, yo dije, quizás dónde está, me hice esa pregunta. Cuando miro de pronto hacia un lado, veo dónde viene. Venía para mi casa, yo no la dejo llegar a mi casa, sino que salgo al encuentro con ella y le digo, Aleini, ¿dónde queda la iglesia? Yo quiero ir. Y Aleini me dice, queda en tal parte, en tal lugar, en tal dirección, y las reuniones son tal día de la semana. Bueno, efectivamente me fui ese domingo a esa congregación llamada Shalom, que daba acá cerca de la DPA, en Valledupar. La pastora que lideraba, porque ella ya partió, se llamó Elvin Aponte. Y comencé a congregarme allí. Y a ir regularmente, domingo tras domingo, pues iba de manera humillada, pidiéndole perdón a Dios por mis pecados, por todo lo que yo era, por mi incredulidad. Ya usted sabe, una persona derrotada, una persona afligida, que estudió con sacrificio, que se levantó con esfuerzos y al ver uno de sus sueños no hechos realidad, pues lo impactó duro. Y a cualquiera lo impacta duro. Pero uno de esos domingos, como el sexto domingo, donde en esa recurrente búsqueda de Dios, sentí ese fuego que desciende de lo alto y toca la vida de nosotros y llena nuestro corazón, y sentí esa presencia bonita, donde comenzó a mi corazón a darle una tranquilidad y a liberarme de las angustias, a liberarme de las soledades, a liberarme
de la opresión y de toda atadura de incredulidad en la cual yo estaba metido. Y sentí ese fuego divino, esa presencia de Dios que desciende de lo alto, y comencé a decirme y a darme cuenta de que Dios es real. Ahí fue el encuentro mío con Cristo Jesús, el encuentro con el Espíritu Santo. En el 2002, ahí encuentro la presencia de Dios. Mi vida comienza a vivir una serie de experiencias con Él, experiencias de renuncias a tantas cosas eh, dañinas que nos afectan, a tantas cosas mundanas, usted me entiende el término, que no son del agrado de Dios, usted lo sabe. Y fue caminando y avanzando, y después de 2 años, en el 2004, Dios me da la oportunidad de volver a ingresar a la vida laboral en el ámbito de la minería, y hoy en día, para la gloria de Dios, ya tengo más de 21 años de haber ingresado a una de las minas de carbón más grandes aquí en Colombia, que están ubicadas en el sur del Cesar. No digo nombre porque no es tampoco del interés. Aquí el interés es, de, es de darle la gloria a Dios, y que Él es el que puede hacer las cosas. Y Él es el que está por encima de todo, por encima de profesión, por encima de conocimiento, por encima de títulos. Aún estando yo ahí en esa empresa laborando, trabajaba y también estudiaba, y completé mis estudios universitarios, y soy un ingeniero de minas. Y todo esto es para la gloria de Dios. Lo cuento porque parte de mi vida, y sé que hay algunas personas que se preguntan quién es Él, de dónde es, dónde vive. Quiero saber un poco. Y aquí lo que hay es un humilde servidor que Dios lo sacó de la incredulidad, porque Él fue el que me llamó, porque la Biblia nos dice de que nosotros no elegimos buscar a Dios, Él nos eligió. Él tomó la decisión de buscarnos a nosotros. Y así fue, en esa habitación fría, fue Dios el que me llamó, el que me dijo, tú necesitas de mí, el que me sacó del ateísmo, el que me sacó del error. Aquí lo que está es una persona que de lo que de gracia recibe, la Biblia nos dice que eso debemos dar. Y ese es mi objetivo. No hago estos videos ni mis prédicas las hago con ningún tipo de intereses económicos, de buscar intereses ni sociales, ni económicos, ni políticos de ninguna persona. No me interesa nada de eso. Lo que me interesa es que las personas conozcan a Jesús, sepan quién es Él, y que lo que yo conocí, ellos también lo puedan conocer. Esa es parte de mi vida, y quería compartirla con aquellas personas que muy poco conocen o no conocen de mí. Y quiero terminar con esta oración. Padre, muchas gracias, Dios. Gracias por aquellas personas. Más adelante le contaré otras cosas que me han ocurrido, las experiencias en Cristo Jesús. Yo bendigo esa audiencia que me escucha. Yo la bendigo. La bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo toda tiniebla, reprendo toda fuerza del mal. Reprendo el espíritu de incredulidad, reprendo toda influencia de demonios. Reprendo todo eso que han afectado sus corazones. Reprendo todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque tú viniste un día a mi vida y viniste a libertar a los cautivos. Señor, a sacarnos de cuánta basura el ser humano por atrevimiento se mete. Brujerías, hechicerías, alcoholismo, drogadicción. Señor, viniste a eso, a sacarnos y a liberarnos de la maldad y a hacernos nueva criatura que somos en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5:17. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos.